Seguimos en Diálogo Internacional porque ahora ¿a quién tenemos, Atilio? Tenemos nada menos que a Darío Pignotti, que es periodista, corresponsal en Brasil, un gran observador de la escena brasileña. Darío, Atilio Borón y todos los amigos aquí de Diálogo Internacional, Paula Clacho, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani, te saludamos. ¿Cómo estás? Atilio, Telma, un gran abrazo a todos, un especial cariño a vos, Atilio. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, contanos, o que está acontecendo no Brasil en este momento. Estamos muy preocupados. Contentos por lo de Bolsonaro, digamos, o por lo menos con expectativas con respecto al y porque juicio perdió Brasil también. El juicio con Bolsonaro. A ver, contanos. Les cuento una anécdota, después si hay lugar para otra, bueno, la seguimos con otra, sobre lo que nos ocurrió entre el martes y el miércoles, fundamentalmente el miércoles, en la segunda audiencia, en las audiencias, hubo 3 audiencias consecutivas, por la mañana, por la tarde y al día siguiente por la mañana, cuando un colega, sabiendo que éramos argentinos, nos hizo un par de comentarios. Uno de ellos fue la goleada 4-1, se la devolvimos con el 5-0, a propósito de que fueron 5 jueces del Supremo Tribunal Federal que votaron por la consideración de Bolsonaro como reo, como imputado. Reo es la expresión que se usa en Brasil, con lo cual él pasó a ser procesado, él y otros 7 probables secuaces, respetemos los tiempos de la justicia, que participaron fundamentalmente son 5 delitos, pero fundamentalmente hay 2 de ellos: intento de golpe de Estado y abolición violenta del golpe de Estado. Según la caracterización de la Corte, a partir de ahora Bolsonaro va a ser procesado, además como el líder de esa organización criminal. Esta es otra de las figuras que cargaron al expresidente, que organizó desde fines de octubre del año pasado, de 2022, cuando fueron las elecciones en que resultó vencedor Lula, hasta el 8 de enero de 2023, esto es 7 días después de la toma de posesión de Lula, en un plan para derrocarlo al presidente electo. Y tal vez, Atilio, Telma y compañeros, lo más contundente, algo que surgió no mucho tiempo atrás en las investigaciones de la Policía Federal, el plan no solamente contemplaba un golpe de Estado para que Bolsonaro recuperara el control del poder, el control de la máquina pública, sino el asesinato de Lula, del vicepresidente electo Geraldo Alckmin y de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien es el relator, el instructor del caso. Por tanto, acaso es importante subrayarlo. Querían envenenarlos, ¿no? ¿Querían envenenarlos? En el caso de Lula, siendo él un paciente que frecuentemente se atiende aquí en algunos hospitales privados de Brasilia, era envenenarlo en alguna de esas intervenciones. Aquí esto alimenta una sospecha, Telma, Atilio y compañeros, la de que explica por qué Lula desde hace un tiempo prefiere atenderse en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo. Pero esto es una sospecha, no está en los autos del proceso. En el caso del juez Alexandre de Moraes ya había una célula de comandos del ejército, entre ellos un tirador de élite apostado muy próximo del departamento del juez, de tal suerte que se trata de una conjura donde los pasos fueron muy avanzados, en el caso del asesinato, del envenenamiento de Lula y del asesinato del juez y del vicepresidente Alckmin. Pero en el caso del golpe de Estado, por otra parte, un hecho a cielo abierto. Recordarán ustedes lo que sucedió el 8 de enero de 2023, cuando miles, probablemente entre 6 y 8 mil activistas bolsonaristas partieron del Comando Central del Ejército y desde allí, en una procesión sediciosa, llegaron y destruyeron la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio del Plan Alto, la sede del Supremo Tribunal Federal, donde ocurrió precisamente esta audiencia que acabó por imputarlos a los 8, a Bolsonaro y los otros 7, y la sede del Congreso. Y descubrió la investigación de la Policía Federal, una investigación sesuda y muy
prolongada en el tiempo, incluso acaso más de lo que debiera ser lo recomendable para un delito de esta gravedad, que dentro de esas hordas, infiltrados en medio de esas hordas, había comandos de élite del ejército que eran los que organizaban y orientaban al resto de la tropa, todos embanderados con camisetas amarillas, entre paréntesis, las mismas camisetas amarillas que se utilizaron, que vistieron los jugadores de la selección brasileña el martes pasado en el Estadio Monumental. Estas eran el atuendo, y es hasta hoy el atuendo con que se identifica la extrema derecha. Por tanto, estamos ante lo que tal vez sea el juicio del siglo, porque como ustedes saben, en Brasil no hubo en ningún momento... Eso te quería preguntar. Te quería preguntar, Darío, ¿te parece que puede haber consecuencias con el ejército, digamos, a raíz de que se está probando que el ejército estaba recontra metido en este golpe? Como todo juicio, este también es político. Lula y una parte del Supremo Tribunal Federal, porque además en el caso de estos jueces vieron en carne propia que Bolsonaro también iba por ellos, comenzaron desde el mismo 8 de enero de 2023 una acción para intentar que esta avanzada sediciosa fuera controlada. El escenario de aquel 8 de enero es muy descriptivo. El Palacio del Planalto, que es una mole de acero y cristal, estaba completamente demolido, y desde allí Lula partió con los jueces del Supremo de brazos tomados hacia el otro palacio devastado, que era el del Supremo Tribunal Federal, y de allí comenzó lo que se sabe es una negociación silenciosa con la cúpula del ejército, con la actual cúpula del ejército, porque entre las decisiones de Lula, una de las primeras fue destituir al anterior jefe, hasta ese día jefe del ejército, para, pongámoslo en una forma muy llana, con ustedes no va a haber problemas con los actuales jefes del ejército, mismo que más de uno de los que están actualmente en el comando de esa fuerza y en el comando de la aeronáutica y en el comando de la marina participaron o acompañaron el proceso, pero sí lo habrá con Bolsonaro y con algunos de ellos, poniéndolo en una línea. Hay una negociación, la tensión sobrevive, el ejército no está aceptando esto de buen grado, pero el pacto sería ese. El actual jefe del ejército, general Tomás, era en aquel momento, el 8 de enero de 2023, el jefe de la principal unidad, de la unidad de San Pablo. Y frente a la unidad militar de San Pablo, el Comando Militar del Este en San Pablo, también había acuartelados, también había miles de civiles que exigían el golpe. Por tal, su inocencia no es a prueba, y en este caso bien usada tal vez la expresión, a prueba de balas, pero él estaría en este momento siendo un general profesionalista y distanciándose de Bolsonaro. No sé si ese escenario que intenté describir se entendió. Sí, bueno, no, la verdad que es extremadamente preocupante porque queda la duda de si todo este proceso avanza, Darío, el ejército va a respetar la institucionalidad o de repente va a reeditar de alguna manera la conducta de 1964, ¿verdad? Y dar un golpe y acabar con el gobierno de Lula. No parece muy probable, pero tampoco uno lo descartaría radicalmente, ¿verdad? Suscribo por completo lo que decís. Estamos en un escenario, en un equilibrio inestable, donde, por cierto, la balanza a esta hora, este día y en los próximos meses, está del lado del presidente Lula, de la democracia y de los jueces que en esta coyuntura la están respaldando. Insisto en esto porque algunas veces el relato que llega de la prensa comercial internacional es que estos son jueces inclaudicables en favor de la democracia. La mayoría de los que actualmente integran el Supremo Tribunal Federal también avalaron el juicio ilegal que condenó a Lula y que acabó con el entonces expresidente casi 2 años preso. Por tanto, esas credenciales de demócratas a toda prueba me parece irresponsable concedérselas a estos jueces. En todo caso, esa previsión que manifestás
es la que comparto. Creo que no hay un golpe en puerta, creo que eso tampoco es algo previsible en el medio plazo. No veo que esto suceda ni antes de las elecciones de 2026, ni en el inicio del próximo gobierno, claro que no. Y que si eso ocurriera, una nueva azonada, esta pasará fundamentalmente por el capitán retirado Jair Bolsonaro. Él sí, y en esto no hay dudas, sigue apostando en un fin abrupto del régimen democrático, sea que ese fin abrupto llegue por la destitución de Lula, sea que ese fin abrupto llegue por una victoria electoral de la derecha en las elecciones del 2026, hipótesis que no hay que descartar por completo, y que esa victoria, en la que probablemente, si esto ocurriera, tenemos elecciones en octubre del año que viene, el candidato de la extrema derecha probablemente no va a ser Bolsonaro, pero quien fuera va a tener el aval de Bolsonaro, y ahí sí me animo, Atilio, Telma, compañeros, a hacer a plantearles esta hipótesis. Si la extrema derecha gana el año que viene, el primer acto de gobierno del sucesor de Lula va a ser darle el indulto a Bolsonaro y convertirlo a él en el presidente en las sombras. De tal suerte que a descorchar en estos días, porque lo que ocurrió la semana pasada en el Supremo Tribunal Federal merece ser considerado una victoria de la democracia y un traspié de la extrema derecha brasileña, pero no confiarnos en que este sea un escenario definitivo. Perfecto, Darío, te agradecemos la síntesis que nos ha hecho. Estamos muy mal de tiempo, pero no queríamos dejar de tener esta plática contigo. Estaríamos siguiendo el tema de Brasil, que nos interesa muchísimo, y te molestaremos en alguna otra ocasión en el futuro. Jamás es una molestia, chicos. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Otro para ti. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué programón intenso hoy. Atilio, vos querías también... No, sí, a ver, yo quería hacer una reflexión sobre el tema de la deuda externa argentina. No sé,